Abrazo. No lo permitiría tampoco. Tengo esos códigos que todavía creo que principalmente a que estás nombrando Toño Sancho lo conoce perfectamente, porque en el momento de que en su momento me entrevistó o me llamó para una posibilidad en Tigres, estaba Chima todavía, entonces yo no quise hablar nada porque mientras estuviera un entrenador en funciones, no me gusta hablar. Y en este caso es lo mismo. Toño me conoce y más sabiendo cómo es esa institución, yo prefiero estar al margen. Y bueno, siempre soy muy respetuoso del entrenador que está trabajando y eso no va a cambiar. Así que además es muy aventurado pensar. Yo creo que fue un partido que fue muy difícil para Pumas. Conozco muy bien lo que es San Diego porque nos tocó jugar en la League Cup cuando estábamos en Mazatlán y realmente juega muy bien. Es un muy buen equipo. No por algo también llegó hasta instancias finales por el campeonato de la MLS. Le tocó un rival muy duro, pero bueno, es posible la remontada y estoy seguro que Efraín va a hacer todo lo posible para sacar ahora sí que el barco adelante, ¿no? ¿Cómo ves a Pumas en general, Robert? ¿Cómo lo has visto en estos partidos? ¿Qué te parece el plantel? ¿Qué te parece el proyecto que hay alrededor de Universidad? Pues el proyecto está muy claro para la directiva. Yo creo que tiene toda la confianza de Efraín. No puede cambiar todo eso en un mal partido. Creo que el apoyo tiene que estar y creo que Pumas tiene un plantel muy competitivo, sin lugar a duda que tiene muy buenos jugadores, se ha reforzado bastante bien y perfectamente puede competir por un lugar en la calificación a la liguilla y por qué no pensar en un título que hace tiempo que lamentablemente para ellos no se le viene dando, ¿no? Robert, te saludo con gusto, un fuerte abrazo. Te quiero hacer dos preguntas Igualmente. rápidas. Sabemos lo que significa ser director técnico de un equipo, por supuesto, el tratar de generar convicción, la propuesta futbolística, la táctica, el estado físico de los jugadores, la justicia deportiva. Pero ¿qué importancia de todos estos factores que te he dicho tiene la gestión, el cómo estás, cómo te sientes, muchachos, cómo ven al rival, qué podemos hacer, ustedes qué opinan, el gestionar a un grupo para que todos estén contentos? ¿Qué importancia le das dentro de todos los conceptos que mencionamos? Sí, es uno de los tantos que un entrenador hoy en día tiene que manejar. Yo sigo convencido que en nuestra época, Ricardo, no necesitábamos tantas cosas, tantas indicaciones de los entrenadores. Simplemente la responsabilidad la asumía prácticamente el 90% o más del jugador. Hoy ha cambiado, paulatinamente ha cambiado eso. El entrenador ha tomado una fortaleza, por decirlo de alguna manera, una determinación más importante dentro de un plantel. Y hoy no solamente tiene que dar una idea futbolística, una estrategia, un plan de juego, el trabajo en cancha, la gestión hoy ha sido, yo creo que fundamental, más que a veces en determinados equipos, más importante y más determinante que una misma táctica o un sistema de juego. Entonces, yo creo que dependiendo del grupo, el rol del entrenador, cuando hasta mismo no hay un líder dentro del plantel, ha tenido que asumir el liderazgo, el entrenador, para poder sacar el equipo adelante. Entonces, sin duda que es muy importante la gestión deportiva, la gestión dentro del vestidor, la gestión de hablar con cada uno, no solamente dentro de lo que corresponde al fútbol en sí, sino que cómo está en su casa, cómo está en su vida, cómo está el aspecto personal. Y a veces, si te lo permite el jugador, sos un amigo, sos un padre, sos un compañero y por último sos el entrenador, que eso a veces es muy difícil de poder cruzar una línea cuando sabes que lo que más importa en un equipo, lamentablemente, son los resultados, porque son los que sostiene todo, ¿no? Entonces, y digo lamentablemente porque hoy en día puedes tener todo muy bien en todos los aspectos, pero si no ganás, no sirve de mucho. Entonces, yo creo que la gestión con el plantel es fundamental.
individualmente, por líneas, no sé, hasta terminar en grupo y ser muy frontal y ser muy franco. Y lo que yo llevo mucho como estandarte, duela o no duela, o le guste o no le guste, las cosas como son y de frente. A veces es difícil, en el momento es difícil, pero al mediano plazo o a largo plazo el jugador te lo reconoce y te lo agradece. Entonces siempre las cosas de frente y siempre con la justicia deportiva en lo posible y nunca no cumplir lo que prometes. Si prometes algo, cumplirlo, si no, ahí es donde tú pierdes credibilidad y pierdes la confianza del equipo. Así que para mí eso es fundamental. La segunda, Robert, ¿cómo te has preparado? Porque hoy el fútbol va cambiando. Hoy, antes los futbolistas llegaban, entrenaban y se iban a su casa. Hoy llegan, desayunan, se cambian, van al gimnasio, salen a la cancha, regresan al gimnasio, van al vestidor, comen. Entonces empiezas a controlar un poco la alimentación, hasta el descanso con cuestionarios, los doctores, en fin. ¿Cómo te has actualizado tú en relación a todo esto a raíz pues, has estado en equipos importantes como Cruz Azul, como Tigres? Sí, sin duda, tienes que estar constantemente actualizándote porque las competencias, los entrenamientos cada vez son más específicos, cada vez más cortos, cada vez más intensos. Las semanas, los microciclos cambian, ya no son más los tradicionales, que me imagino que a vos te tocó, Ricardo, que el primer día de la semana era el de la paliza más grande que teníamos durante la semana y resulta que hoy es el +2, donde se supone que es el cansancio, donde estás en la mayor recuperación. Todo ha cambiado. Entonces a partir de ahí los microciclos han cambiado. Tienes que preparar en función del rival, mucho estudio del rival para saber que hay 2 días que le tienes que dedicar con mucha intensidad, tanto cómo te ataca el rival y cómo defiende. Las jugadas a balón parado, que son determinantes para después gestionar tu estrategia, tu plan de juego y bueno, a veces cargas en los primeros 2 días, descansas, bajas un poquito la intensidad. Cuando tenés la posibilidad y la gracia de tener una semana completa, porque prácticamente me tocó la última, estando en Tigre, no fue la última etapa, pero cuando estábamos en Tigre prácticamente no podíamos tener semana completa, jugábamos miércoles y sábado y prácticamente pretemporada, el último torneo no tuvimos una semana de preparación y sin partidos amistosos arrancamos el torneo. Entonces toda esa vorágine de partidos porque a veces te deja de tener la posibilidad de tener una semana completa y te tienes que adaptar y modificar tus microciclos para que el equipo llegue bien, llegue entero físicamente y que tenga el plan de juego bien claro, ¿no? Robert Dante, un fuerte abrazo. Hace un momento decías que Pumas es un equipo competitivo. Entonces esto quiere decir que los 2 últimos torneos metiéndose al play-in, pues te ha sorprendido y que no sería la posición donde tendría que estar Pumas. ¿Dónde tendría que estar Pumas? ¿En qué posición? Es que es muy relativo eso, Dionisio. A veces ganas partidos que no merecerías haberlo ganado y a veces pierdes partidos que deberías haber sacado mejores resultados. Yo pienso que Pumas tiene una gran ventaja de jugar en el DF y en un estadio donde es muy difícil para todos los equipos, ya sea juegues al mediodía o lo juegues a la tarde o juegues a la noche, porque es un campo amplio, es un campo que te cuesta cubrir espacios, cerrar espacios, te cuesta mucho en eso y tienes que ser un equipo muy compacto para poderle quitarle la pelota y poderle hacerle daño. Si Pumas pudiera aprovechar más su cancha en el aspecto del juego, en el funcionamiento del juego, en la idea de juego, yo creo que pudiera ser más protagonista. Pero cada entrenador que está en Puma busca ganar de alguna manera y se le respeta la idea de juego. Eso no quiere decir que te vaya a dar resultados, pero la idea es que tenga una idea clara, valga la redundancia, de lo que quiere que juegue, de cómo quiere que juegue el equipo. Yo pienso que ahí se puede sacar mucha ventaja cuando puedes desgastar al rival y a veces Puma juega muy directo y a veces termina desgastándose él también. Entonces, pero bueno, eso es lo que yo he visto y eso a veces también hace que los resultados no sean los esperados
y los deseados para la institución. Pero Pumas ahí siempre está, siempre es un equipo competitivo, siempre es un equipo difícil de vencer. Yo creo que Efraín ha intentado inculcar en el plantel esa garra y esa determinación con la que él en su momento jugó estando en Pumas y bueno, a veces te sale y a veces no te sale. No te podría decir cuánto merece estar o dónde merece estar Pumas porque es muy relativo eso, ¿no? Siboldi, un gusto saludarte nuevamente. Coincidimos aquel 2017 cuando estaba iniciando la Liga Femenil, estabas en Santos Laguna y lo recuerdo con mucho cariño. Y nos has descrito correctamente lo analítico que eres, ¿no? Como aquel que hace la metodología, como buen entrenador. Pero yo quiero que nos digas el ser humano en cuestiones, primero, si eres un entrenador que le gusta rescatar equipos. En el caso de Santos te requieren y lo haces campeón en el 2018. Después Tigres te requieren 2023. Ahora que andas sondeando la idea de trabajar con Sancho ahora en Pumas, ¿es tu estilo rescatar equipos? Porque Pumas lo necesita en este panorama. Esa es una pregunta. Y la segunda pregunta es el lado humano que te decía con respecto a qué tanto tienes en empatía saber que cuando tú estás dirigiendo, cuando eres el entrenador y que estás sondando por ahí que te van a sustituir, ¿cómo lo manejas? Porque a lo mejor hay entrenadores que también quieren tener tu puesto. Por supuesto, por supuesto. Por eso siempre me he manejado así, es decir, trato de hacer lo que creo que es lo que corresponde. No me gustaría, como ya pasó también, ¿no? Nos ha pasado a todos, que en su momento todavía estábamos en funciones y ya estaba un entrenador contratado. Entonces, yo creo que eso ha ido cambiando y es entendible. Hoy con la vorágine de los resultados, la necesidad de resultados inmediatos ha hecho que las directivas tengan a 3 o 4 entrenadores ya apalabrados por si en dado caso no se dan los resultados. Es así, hoy ya es así. Pero una cosa que lo maneje la directiva y otra cosa que lo manejemos nosotros los entrenadores, ¿no? Creo que la ética profesional y los valores y los códigos que le llamo yo, esos se tienen que mantener. Al menos yo los mantengo y trataré y lo buscaré hasta que deje de trabajar en esto, ¿no? Pero bueno, ¿qué me decías la primera pregunta? Deciré que se me fue ahora. Sí, no te preocupes. Te decía que si te gusta ser un entrenador que le gusta rescatar equipos, como el caso de Santos y lo de Tigres, ahora que lo requiere Pumas. Sí, como que un poco se ha dado eso, ¿no? Hemos entrado ahí de bomberazo, por decirlo de alguna manera, y nos hemos dado, hemos tenido buenos resultados. Yo creo que ahí conjuntamente con el cuerpo técnico, hemos hecho un trabajo no solamente en cancha, porque como te digo, no solamente es el campo, sino que el hablar mucho con ellos. El primero, a mí me gusta mucho ponerle a los jugadores cada quien en donde le gusta jugar, donde se sienten felices, donde se sienten cómodos, donde realmente nosotros podemos sacarle la mejor virtud. Y eso es lo que yo creo que más que nada de ingresar y de sacar resultados, yo creo que hemos potenciado también a muchos jugadores poniéndolos en su posición y después con los trabajos especiales, con los trabajos particulares, porque no solamente es el trabajo grupal y nos vemos mañana, ¿no? Hay que como lo dijo Ricardo, hoy es una sesión desde que empieza en la mañana, desde que llegan los muchachos, de que cómo llegan, qué desayunan, qué hacen los preventivos, qué hacen los trabajos de preparación, cómo hacen el calentamiento. Ya está todo integrado porque ya no puedes separar, ¿no? La parte de calentamiento, lo técnico, lo táctico, ¿no? Ya es todo integrado porque ganas tiempo. Después lo que les toca ir al gimnasio para fortalecer y después lo que tienen que trabajar en campo, quedarse a hacer trabajos especiales para mejorar en lo individual y para luego comer y después retirarse a su casa. Todo eso hoy ya prácticamente son 6 o 7 horas que el jugador está en la institución y bueno, ni hablar nosotros, que prácticamente estamos todo el día en el club, porque tienes que siempre estar planeando y armando lo que son las estructuras de los entrenamientos y también lo que es el partido y los viajes y todo eso. Te inmiscuyes en todo y eso es fundamental para que la organización de todo salga a la perfección. Entonces, en ese aspecto,
Yo soy más de eso, más de poder mejorar en el aspecto individual y no solamente en lo futbolístico. Como te digo, me gusta involucrarme también hasta donde te deje el jugador, de poderlo ayudar como persona. No soy nada de recordarle al jugador de lo que fui, eso fue ya historia, pero sí la experiencia. A veces te preguntan cómo hice, cómo me fue, qué fue lo que pasó, y cuentas como experiencia, pero no quiere decir que sea adaptable a los tiempos de hoy. Simplemente es para que ellos entiendan que también tuvimos su edad, también tuvimos sus inseguridades o sus flaquezas, y en el momento cómo la resolvíamos, ¿no? Entonces, eso yo creo que más lo que importa y lo que les interesa, no para copiar, simplemente para entender y poder comprenderlo y poder caminar con ellos y sacarlos adelante, ¿no? Robert, me da mucho gusto saludarte, un abrazo a la distancia. Llegaste hace muchos años a México, nos tocó jugar varias veces en contra, ahora te he seguido como técnico, siempre te has manejado igual. Tuvimos una charla en el avión, coincidimos, íbamos a Cancún, me parece, al draft. Sí, acabas de ser campeón tú con Santos. Y me llamó mucho la atención tu ecuanimidad, ¿no? Acababas de ser campeón, de ganar un título, y la ecuanimidad de siempre, en las buenas y en las malas, así te has manejado. Triunfaste también en Tigres, en Cruz Azul estuviste muy cerca. Creo que eres un técnico que muchos equipos quieren trabajar con él. Pero tú dijiste algo que yo lo anoté aquí antes de que tú lo mencionaras, porque creo que así te has manejado y así te ubicamos. Frontal, directo, transparente y de códigos. Algo que se ha diluido últimamente porque los vestidores han cambiado, porque el fútbol ha cambiado. Yo te preguntaría si eso que fue una virtud en algún momento, hoy te está jugando en contra. Yo entiendo que para ti siempre va a ser una virtud, pero en el ambiente que hay hoy en día, tú como técnico en la actualidad, ¿esas virtudes te están jugando en contra? No lo sé, Paco. La verdad no lo sé, no sabría decirte. Soy así y creo que seguiré siendo así hasta que deje de trabajar en esta profesión. Pero te agradezco todo lo que has mencionado de triunfos, por decirlo de alguna manera, ¿no? De logros, pero créeme que han sido más los fracasos y lo que hemos sabido levantarnos, y eso es la gran victoria que tengo yo. Eso, los triunfos sí son buenos y son bien recordados, pero los fracasos a veces son los que te dan los reveses, los que te dan la madurez, la experiencia, el volver a levantarte. El viaje que le llamo yo, ¿no? A esto, lo que dura el viaje, el disfrutarlo, a veces nos toca la otra parte que también nos hace replantearnos cosas, de seguirnos preparando, de seguirnos actualizando. Y yo creo que la ecuanimidad en la que tú mencionas, creo que la ha dado la profesión, la profesión que todavía uno la vive, por más que está de entrenador o director técnico. El hecho de haber sido arquero o portero, como se dice en México, siempre ha hecho que tengamos una ecuanimidad, ni fenómeno, como decía don Garisto, que en paz descanse, ni fenómeno cuando ganamos, ni espantoso cuando perdemos. Entonces siempre tratar de disfrutar los momentos y de también los momentos amargos, porque todo pasa. Todo pasa, los triunfos cuando se dan pasan, y las derrotas cuando se dan también pasan, y siempre tenés que estar mirando hacia adelante, siempre estar pasando la hoja, que te duela, también disfrutarlo de diferente manera, ¿no? Pero el duelo cuando perdés, porque eso quiere decir que sentís la derrota, que todavía estás con esa pasión, con ese fuego por dentro, que te duelan las derrotas, y lo transmitís 1 o 2 días, y después ya pasás, cuando vuelves a entrenar, ya vuelves a empezar a pensar en lo que sigue y a prepararte y a disfrutar después cada semana, cada trabajo, cada entrenamiento, porque lo disfrutas mucho, ver cómo evoluciona. La llegada de Robert Dante Siboldi como nuevo director técnico de Pumas no es una noticia menor ni una simple decisión administrativa. Es un movimiento que habla de urgencia, de presión interna y de una realidad que en Ciudad Universitaria ya no se puede seguir maquillando. Pumas
tocó fondo. Y cuando un club histórico toca fondo, no contrata por proyecto, contrata por necesidad. Siboldi aparece en escena después de un golpe durísimo, la derrota 4-1 ante San Diego en Conca Champions. Un resultado que no solo fue un fracaso deportivo, sino una exhibición de todas las carencias estructurales del equipo. Pumas fue superado física, táctica y mentalmente. No hubo reacción, no hubo liderazgo y no hubo plan B. Ese partido fue el punto de quiebre definitivo para la directiva universitaria, que entendió que el ciclo anterior estaba agotado antes incluso de haber comenzado a consolidarse. La salida de Efraín Juárez fue silenciosa, casi incómoda. No hubo respaldo público, no hubo un mensaje fuerte de continuidad. Fue la clásica salida por la puerta de atrás que ocurre cuando el proyecto no despega y los resultados se vuelven indefendibles. En ese contexto, Siboldi no llega como una apuesta creativa, llega como un bombero, y eso cambia completamente la lectura de su contratación. Robert Dante Siboldi es un técnico con una característica muy clara. Sabe trabajar bajo presión, ya lo ha hecho antes, lo hizo con Santos, lo hizo con Cruz Azul y lo hizo con Tigres. En todos esos equipos llegó en contextos complejos, con vestidores golpeados y con la exigencia inmediata de resultados. No es un entrenador de procesos largos ni de discursos románticos. Es un técnico de soluciones rápidas de orden defensivo y de gestión emocional. Eso es exactamente lo que hoy necesita Pumas. No identidad, no estilo, no promesas a 3 años. Necesita estabilidad, necesita puntos y necesita competir. Porque el problema de Pumas no es solo perder partidos, es cómo los pierde. Es la sensación constante de fragilidad, de equipo largo, partido, sin confianza y sin convicción. Ahí es donde Siboldi encuentra su espacio. El primer reto del nuevo técnico uruguayo será reconstruir la confianza del grupo. Pumas viene de una serie de golpes que minaron el ánimo del plantel. Jugadores señalados, errores repetidos, desorden táctico y una afición que ya no tiene paciencia. En ese escenario, el mensaje del entrenador es clave. Siboldi no es un técnico que busque agradar a la tribuna con frases bonitas. Su discurso suele ser directo, frontal y sin rodeos. Eso puede generar choque al inicio, pero también puede ordenar un vestidor que hoy parece desorientado. Desde el punto de vista táctico, es evidente que Pumas cambiará. Con Siboldi, el equipo dejará de ser tan vulnerable en transiciones defensivas. El uruguayo prioriza el orden, las líneas juntas y la disciplina posicional. No es un entrenador que se case con la posesión ni con el juego vistoso. Prefiere un equipo compacto, que sepa sufrir y que aproveche errores del rival. Para muchos aficionados ese estilo puede resultar poco atractivo, pero hoy en Pumas el problema no es el espectáculo, es la competitividad. Uno de los grandes desafíos será definir jerarquías. Pumas es un equipo joven, con varios futbolistas en formación, pero también con jugadores experimentados que no han asumido el rol de líderes. Siboldi tendrá que decidir quién manda en la cancha, quién ordena, quién habla y quién responde cuando el partido se complica. Sin eso, ningún sistema táctico funciona. También será clave su relación con la directiva. Pumas no es Tigres ni Cruz Azul. El margen de maniobra económica es mucho más limitado. Siboldi deberá trabajar con lo que hay, potenciar futbolistas y recuperar niveles que hoy están muy por debajo de lo esperado. No llegará una lluvia de refuerzos, llegará exigencia interna y ahí se verá realmente su capacidad como entrenador. El entorno mediático tampoco será sencillo. Pumas es un club que vive bajo lupa constante. Cada decisión se analiza, cada cambio se cuestiona y cada derrota se amplifica. Siboldi ya conoce ese ambiente. Ya ha sido criticado, ya ha sido cuestionado y ya ha salido campeón en medio de la presión. Esa experiencia pesa y mucho en un contexto como el actual, pero también hay riesgos. Siboldi no es infalible.
En algunos de sus proyectos anteriores, su mensaje se desgastó con el tiempo. Cuando los resultados no acompañan, su estilo rígido puede generar fricción con el vestidor. Por eso, el margen de error será corto. Pumas no le dará un año para acomodarse, le dará semanas. El calendario no ayuda. Los próximos partidos serán exigentes y no habrá espacio para excusas. Cada encuentro será una prueba y cada punto contará. El objetivo inmediato no es ser campeón, es dejar de ser un equipo frágil, dejar de regalar partidos, dejar de competir solo 60 minutos. La afición universitaria está dividida. Hay quienes ven en Siboldi una solución necesaria, alguien que puede imponer orden y devolverle carácter al equipo. Otros lo ven como una decisión conservadora, una apuesta sin identidad universitaria. Ambas posturas tienen argumentos, pero la realidad es una sola. Pumas no podía seguir como estaba. El mensaje institucional con esta contratación es claro: se acabó el experimento, se acabó la paciencia, se acabó el discurso del proceso. Hoy importa competir, hoy importa sumar y hoy importa recuperar el respeto perdido. Siboldi es el técnico que la directiva cree capaz de hacerlo. Ahora bien, la gran pregunta es si Pumas está listo para aceptar el método Siboldi, porque el técnico puede ordenar, pero los jugadores tienen que responder. Tienen que correr, tienen que sacrificarse y tienen que entender que el escudo pesa más que cualquier individualidad. Si eso no ocurre, ningún entrenador funcionará. El debut de Siboldi marcará el tono de su etapa, no por el resultado únicamente, sino por las formas. Si se ve un equipo más corto, más intenso y más comprometido, habrá señales positivas. Si se repiten los errores del pasado, la presión aumentará de inmediato. En Debate MX lo decimos claro: Siboldi no es el salvador, es el último intento serio. Pumas apostó por experiencia, por carácter y por mano dura. Ahora le toca al técnico demostrar que todavía puede marcar diferencia y al equipo probar que no está roto por dentro. Porque si este proyecto falla, el problema ya no será el entrenador, será estructural. Y eso es lo que más preocupa en Ciudad Universitaria. Siboldi llega con un historial que lo respalda, pero también con una mochila pesada. Sabe que no hay margen, sabe que el entorno es hostil y sabe que los resultados mandan. Aceptó el reto porque entiende el tamaño del desafío. Hoy comienza una nueva etapa en Pumas. No una etapa de ilusión desmedida, sino una etapa de supervivencia competitiva. El tiempo dirá si Robert Dante Siboldi fue la decisión correcta o simplemente el siguiente nombre en una lista de intentos fallidos. Por ahora, la pelota vuelve a estar en la cancha y en Pumas ya no hay espacio para esconderse.